José, buenos días. Buenos días. José, ante todo, gracias por haberte prestado para esta ocasión. Es algo especial que queremos hacerte, tu familia, las personas que te conocemos. Queremos ante todo, José, bueno, el objetivo es que nos cuentes cómo ha sido tu vida durante todo este tiempo, ¿no? Que has estado componiendo, haciendo cosas muy talentosas. Hoy queremos que precisamente nos cuentes, pero primero, José, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Campo de la Cruz el 19 de marzo de 1942, un pueblo al sur del Atlántico, a 1 hora y media de aquí de Barranquilla. Sinceramente ya estuve hasta los 8 años. Después de ese tiempo, mis padres se trasladaron acá a Barranquilla, emigraron por las crecientes, se vinieron para acá. Bueno, de antemano te doy las gracias a ti que has querido hacerme esto, que te has prestado para que la afición que yo tengo, que no me considero siendo un profesional, que soy una persona que simplemente me gusta la poesía, me gusta componer algo, y siempre lo he tenido inédito, y tú has tratado de ayudarme. José, cuéntame cómo fue esa vida, cómo fue tu pueblo, cómo era tu pueblo. Bueno, cuando yo salía de allá de campo, el pueblo, la mayoría de casas, la mayoría de calles eran destapadas. No había pavimentación, no había acueducto, no existía la luz eléctrica y la mayoría de casas eran de techos de paja. El agua la cargaban en burro con barriles y las personas lavaban en el río. Y recuerdo un pueblo campesino. ¿Has ido actualmente allá en esos? No, ya ese pueblo ha cambiado bastante, ya tiene hospital, tiene colegios de bachillerato, las calles están pavimentadas, ya no es el mismo pueblito cuando yo salí. Tengo entendido de que en una de tus poesías tú tienes el deseo de volver nuevamente allá. Hay una parte en la poesía donde dice que quiero que me echen esa tierra encima. ¿Cómo así? ¿Por qué nos explicas en cuanto a eso? Bueno, en cuanto a eso, yo le puse un poema que hice, que creo que fue uno de los primeros poemas que hice. Puse el álbum de mi recuerdo, recordando toda la vida de niño y a todas las personas que quería y que viven y que vivían allá. Algunas todavía viven, la mayoría han muerto. Entonces hice el poema, se llama El álbum de mi recuerdo. Y si gusta, en realidad te puedo comentar con él, narrándolo. José, buenos días. Buenos días. José, queríamos hacerte este programa porque realmente vale la pena. Aquí vamos a analizar pues precisamente todas las personas que están viendo este video, este programa, que vean que realmente hay personas que aunque de pronto no son famosas, eso no quiere decir que tienen talento. Ante todo, gracias por haberte prestado para hacer este programa. José, ¿por qué no me cuentas, para empezar, dónde naciste? ¿Cuál fue el lugar? Háblame de tu vida de pequeño. Bueno, yo nací en Campo de la Cruz, un pueblo al sur del departamento del Atlántico. Allí estuve hasta la edad de 8 años, hasta cuando mis padres emigraron acá para Barranquilla por las crecientes que había en ese entonces. En ese entonces el pueblo no tenía el sistema eléctrico, no había luz eléctrica, no había acueducto, las calles eran destapadas y la mayoría de casas, los techos eran de paja.
la gente traía el agua del río en burros, en barriles. ¿Fue feliz ese tiempo que viviste allá en tu pueblo? Muy sabroso, porque yo me divertía jugando en los campos, corriendo. Viví una época que la recuerdo, porque allí viven mis familiares, mis tíos, y tengo familias que aún viven allá. Hay algo que me impresiona mucho, es que precisamente tú vas haciendo las poesías de acuerdo de las etapas más sobresalientes de tu vida. En este caso, lo que acabamos de hablar es precisamente de tu pueblo. Tienes una poesía que se llama El álbum de mis recuerdos. Sí, ¿Por qué te llama tanto esa atención? ¿Por qué hiciste esa poesía alusiva a tu pueblo? Bueno, porque ahí recuerdo yo cuando jugaba, recuerdo a mis familiares, recuerdo al pueblo en sí, todo cómo era. ¿Dónde hiciste esa poesía, José? ¿En tu pueblo o ya acá en la ciudad? Esta la hice acá en la ciudad. En la ciudad. Dime una cosa, ¿cómo haces tú para hacer una poesía? Es decir, ¿demoras mucho tiempo? Bueno, eso es algo que hay veces cuando uno no tiene inspiración, de un momento le nace y no necesita, son prácticamente segundos, lo puede hacer uno. Cuando uno tiene una inspiración, eso le sale normalmente como si ya lo hubiera planeado. ¿Qué te iba a decir, José? Aquí en las notas tengo también algo, no sé si poesía es lo mismo que carta, pero ¿qué es lo que significa eso de la carta? ¿De qué se trata? No, es una poesía donde una persona se va a despedir. Se va a despedir. Y lo narra en forma de una carta, como si la narración la hace en forma de una carta. Una poesía. Pero despedir de qué cosa se se va del pueblo a despedir de una novia que tuvo. Ya. Y ya se habían olvidado porque ella había buscado otro y entonces cuando él sabe que cuando ella sabe que él se va, llega donde él, entonces él le escribe esa poesía. ¿Ese es el mismo pueblo que estamos hablando ahorita? ¿O no? No, esas cuestiones, inspiraciones que nacen. Es decir, ya son cosas que le agregas tú. Sí. Ya. José, ¿qué te iba a decir? ¿Qué edad tiene usted? Tengo 57 años. A sus 57 años todavía sigue componiendo, porque tengo aquí pienso de que es una lista pero cortica, porque hay cosas que de pronto se suprimieron como para no alargar mucho el programa, ¿no? Pero, ¿cuáles son de las cosas que usted ha hecho la que más le gusta de todas las poesías? Bueno, me gusta el álbum de mis recuerdos. Una fe verdadera, que es una arañita. Una fe verdadera. Y me gusta el mosquito, porque a todo el que se lo narro lo hace reír. Prácticamente una cosa que cuando yo se lo digo a alguna persona, la persona se ríe al escuchar ese poema. José, por ejemplo, en este caso, ahorita más adelante vamos a hablar del mosquito y cómo fueron las circunstancias, de cómo se creó eso, ¿no? La belleza eres tú. ¿De qué se trata eso? Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias para hacer esa poesía? Sinceramente, la circunstancia de eso se da porque mi esposa, que es hoy Marta, cuando la conocí, le mandé un poema compuesto con puro tú. Entonces, cuando uno está enamorado de una persona, lo más bello para uno es ella. Entonces a ello le narro que la poesía es el lenguaje de las frases bellas y la belleza para mí es ella, exactamente, esa persona. ¿Esa es la primera poesía que le hiciste o ya había otras antes de eso? No, la primera. La primera. ¿Cuántas poesías le has hecho a tu esposa Marta? Muchas, pero prácticamente todas no las recuerdo porque hay algunas que las hago y he botado muchas cosas que he hecho y otras se me han perdido.
Ya. Actualmente, José, tú eres una persona, es decir, emocionalmente, ¿cómo estás tú? Bueno, yo soy una persona que tengo mi temperamento como todo. Lo pregunto porque aquí en mis notas tú tienes algo, un poema que es triste y pensativo. Algunas veces yo he notado que estás así, es decir, siempre eres así también, una persona triste, pensativa. Me gusta analizar todas las cosas que voy a hacer. Y esto no lo hice sino porque esa poesía que se llama Triste y Pensativa se la hizo una muchacha que la vi bastante triste, la vi bastante acongojada. La vi bastante triste. Ella trabajaba conmigo y la noté así y le hice ese poema, porque en realidad ella a mí me gustaba, en verdad, y le narré eso. ¿Tú dónde trabajaste, José? Yo trabajé en Librería Nacional, En la Librería Nacional. fue la primera parte del trabajo. Y en la Librería Nacional no te apoyaron para que siguieras. Es decir, tú en la Librería Nacional le comentaste que hacías poesía a alguien, tu jefe, por decir algo. Prácticamente eso yo lo he tenido como una afición, no con el fin nunca de explotarlo. Y ¿Te gusta la fama, José? ¿O no quisieras ser bueno, la famoso? fama, a todos nos gusta la fama, pero no he tratado de buscarla nunca. Si llega, llegará. Ya. José, eso de cara sucia, ¿por qué hay una poesía que tiene ese tema? Es decir, ¿de qué se trata? Prácticamente viendo a los niños del mercado. Los niños del mercado, la mayoría que andan por la calle, los gamines y otros que duermen en la calle, los he visto durmiendo en cartones, con su cara sucia, tapándose con periódicos. Eso me inspiró para hacer esto. No es que yo esté metido entre lo que digo allí, sino una inspiración que me salió y hizo que fue. Relacionada entonces Con los niños de la calle. Desamparados, y los niños de la calle. ¿Tú actualmente trabajas en algún lugar donde pues, frecuentes a esta clase de personas? Sí, tengo un negocio donde por tengo que pasar todos los días y verlos a diferentes mendigos, a diferentes personas que piden por la calle, y diariamente estoy tratando con ellos. ¿A qué edad compusiste o hiciste esa poesía? Bueno, hace poco, algunos 3 años, como a los 54 años. ¿Hay algo significativo en ella para ti? Bueno, lo que yo tratar es, me gustaría ayudar a esa gente. Me gustaría que se publicara y por medio de eso se ayudara a estas personas verdaderamente. ¿Tú cómo ves la naturaleza, José? ¿Te gustan los animales? A mí todo lo que es la poesía, las canciones, la naturaleza, todo eso siempre me ha llamado la atención. Siempre me concentro en ello, en lo bien que Dios hizo todo esto. Está como combinado la naturaleza con la poesía, ¿no? Sí. En este caso, en cuanto al mosquito, ¿de qué se trata el mosquito, José? Bueno, el mosquito, sucede que yo estaba en el cuarto, acostado, y un mosquito me picó. Traté de matarlo como 3 veces con la mano y vi que se pasó de un lado para otro y no lo pude matar. Después lo vi que se paró en el cielo raso. Y cogí un trapo para matarlo y no pude. Entonces él se fue y parece que se hubiera estado riendo de mí. Yo por eso le puse un mosquito juguetón. Jugó conmigo y se fue. A la final, es decir, no pudiste hacer No. nada con el mosquito, ¿no? A la final no lo pude matar. Ese mosquito también tiene un compañero en tus poesías.
con la diferencia de que este sí tiene ya un final triste. En este caso, bueno, de una arañita, sí, una araña que también le hiciste una poesía. ¿Cómo fue la situación y por qué la hiciste? Bueno, la araña, iba yo en un bus de hipódromo Salamanca, por la calle de tren. Cuando iba llegando a las 8, iba por la ventanilla y miré hacia la izquierda. Cuando en eso vi que una arañita verde de un árbol se bajaba del árbol y un carro que pasaba la mató. Como hacía poco estaba leyendo la Biblia en Génesis, me acordé que esta araña no iba a ser resucitada, que era un animal, se puede decir, porque es un arácnido. Entonces me inspiré y vi como si la araña estuviera tejiendo, como si ella estuviera haciendo su red y las cosas que hace una araña tan bonita. Y cuando llegué al mercado ya tenía el poema hecho de la araña. Muy bonito, bastante, que me gustó como lo hice. Es decir, tú al principio cuando la viste, ¿trataste de hacer una poesía enseguida con ella o fue las circunstancias que te motivaron a hacerlo? Las circunstancias. Circunstancias. Porque la vi que se bajó del árbol y el carro que pasó la mató. Y eso. Ya, parece ser que después en el bus incluso estabas tratando de analizar eso. En el mismo bus narré el poema, y cuando llegué al mercado ya lo tenía hecho. ¿Eres muy religioso, José, tú? Prácticamente pues, estoy estudiando la Biblia con nuestros hermanos, los testigos de Jehová, y algún día pienso ser un testigo más. José, volvamos nuevamente a la cuestión del pueblo. Hay un poema que se llama Pueblo Atormentado. ¿Trata nuevamente del lugar donde tú naciste? ¿Tiene que ver con ese pueblo o...? Ese sí tiene que ver con el pueblo donde nací, con todos mis recuerdos de niño, con todo lo bello que hay en este pueblo. Pero tú dices que es todo lo bello y todo, pero ¿por qué dice pueblo atormentado? Ah, perdón, yo estoy confundiendo ahora mismo Pueblo Atormentado con el álbum de mis recuerdos. Perdón, se me fue una cosa. Pueblo Atormentado no tiene que ver nada con mi pueblo. No tiene nada que ver con tu pueblo. Rectifico esto, no tiene que ver nada con mi pueblo. Porque Pueblo Atormentado prácticamente narra de la violencia que hay en Colombia, y no en Colombia, sino en todo el mundo. Es decir, estás tratando de hacer una comparación de Colombia en una pequeña escala para que la gente pueda comprender mejor, es decir, representándola como un pueblito. Sí, pueblo así, porque todo el mundo es un pueblo, y todo el pueblo está lleno de tormentos, porque por todas partes tú ves guerras, ves matanzas, ves crímenes, ves violencia. Entonces ahí yo trato de plasmar la violencia que hay en el mundo. Dime una cosa, José. Por lo general tus poesías, la gran mayoría siempre van tirando hacia la reconstrucción de principios o valores, o dar a entender cosas que están mal hechas, ¿sí? Hay muchas poesías tuyas, perdón, que han salido en la radio, tengo entendido. Una de esas fue El Patrullero. ¿Cómo fue y por qué y cómo salió a la radio? ¿Cuáles fueron las razones? Cuando eso, yo estaba mucho más joven. El señor Marcos Pérez Caicedo, que hoy es un difunto, tenía una campaña para comprar unos carros para patrulleros en Barranquilla. Entonces la campaña estaba muy pobre. Y cuando eso yo trabajaba en la Librería Nacional, aún no me había casado. Hace unos 36 años trabajaba yo. Y me animé a mandar 20 pesos, en ese entonces 20 pesos, y un poema
Y eso animó a los demás para que siguieran contribuyendo. Pero ¿cómo fue la cuestión de la, es decir, la idea de cómo contactaste enseguida a una emisora? Porque como yo trabajaba allá en la Librería Nacional, lo hice llegar con un compañero mío, de apellido Arévalo, chofer de allá. Le di los 20 pesos, le di el poema y él se lo llevó Por eso, a la pero emisora. es decir, tú no conocías a nadie de la emisora. No, yo no A conocía. nadie. No. Porque es que tengo después que el muchacho, bueno, el locutor, pues hablaba mucho de este poema y decía varias cosas, o lo lanzaba mucho al aire, no sé cómo era el asunto. Hacía Sí, varias emisiones, es decir, lo decía cada ratico, lo dijo por 3 días. por 3 días. Por 3 días lo estuvieron repitiendo. Dime tú sinceramente, la ciudad de Barranquilla llegó a tener sus carros de patrulla, ¿cierto? ¿Fue gracias a esa poesía? No, yo diría que gracias a la poesía, no, gracias a la campaña que hizo Marcos Pérez Caicedo, que era un locutor que tenía bastante sinfonía aquí en Barranquilla y lo escuchaba. Pero sí ayudó bastante el poema que yo hice porque la campaña estaba baja en ese momento. Por eso. Y se aumentó las contribuciones, se aumentaron las contribuciones. Porque es que hay algo en ese poema, o podemos llamarlo un poema. ¿Sí podemos llamarlo poema? Sí, se puede llamar un poema, ¿no? Sí. Hay algo en ese poema que fue lo que causa la sensación o el cambio, porque en el poema se cita de que tú no eres de Barranquilla y sin embargo Sí. apoyas. Apoya. Y esto, bueno, Incitaba a los que tenían dinero para que ellos, que yo con poco dinero que tenía, iba a contribuir, y las personas que podían hacerlo y que eran de acá, ellos debían contribuir para que esa campaña se diera adelante. ¿cómo te sí, perdón? Sigue. ¿Cómo te sentías tú al escuchar ese poema por radio? Es el único que ha salido por radio, de todos tus poemas. Sí, es el único que salió. ¿Cómo te sentías tú al escucharlo por radio? Bueno, me dio una alegría y me sentí satisfecho que algo que había hecho estaba sirviendo para una campaña Y lo muy estuviera buena. escuchando tantas personas, porque me imagino que lo estaría escuchando tantas personas en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Bueno, aunque es el único que ha salido por la radio, no, eso no quiere decir que sea que también haya tenido tanto alcance, porque también hay otros que, por ejemplo, en este caso, la poesía que se llama La Unión, bueno, aunque esa no llegó a salir por radio, esa llegó a volar hasta Europa o a otros países, porque precisamente tengo entendido de que la revista Bianca, la que depositaba en los aviones, tenía ese poema que se llamaba La Unión. No, el álbum de mi recuerdo. El álbum de mis recuerdos. El álbum de mi recuerdo. Entonces explícame de qué se trataba La Unión. No, la unión era algo que trataba del pliego de peticiones de la empresa Bianca. Eso se hizo y únicamente se dio fue en carteleras. En cartelera. Sí, en carteleras de la propia empresa. No salió publicado en ninguna revista. Eso cuando salió en cartelera, ¿impactó? ¿Funcionó? ¿O qué? Sí, los compañeros me decían y me felicitaban, que estaba muy bien. Y eso lo hice porque un directivo sindical me dijo que quisiera algo sobre la unión, porque la gente estaba muy desunida. ¿A ti ya te conocían entonces como una persona que componía? Sí, los compañeros me conocían como una persona que componía. ¿A ti te pagaron por eso, por hacer esa...? Yo nunca recibí un centavo por nada de lo que he hecho. Mi interés no es que recibir un centavo, sino cualquier cosa, dejarle esto a mis hijos para que ellos más tarde se diviertan o admiren algo en mí. José, volvamos nuevamente a los animales. Ya hemos hablado acerca
acerca del mosquito, la araña. ¿Qué es el inocente para ti? El inocente. Bueno, prácticamente yo estuve haciéndole un poema a un toro, un animal que todos juegan con él y se presta al juego de ellos. A última hora divierte a todos los asistentes y terminan matándolo. Un hombre, una persona tan inteligente como el hombre, se pone a jugar con un animal y luego termina quitándole la vida. Tú, bueno, por lo que veo no apoyas ese tipo de juegos, ¿cierto? No, ¿Hay algún mensaje que tú quieras darle a la gente en cuanto a eso para cerrar esta sección de poesías contadas, es decir, o relatadas de cómo sucedieron? un mensaje que le puedo dar a las personas es que los animales no se deben maltratar porque también son parte de la creación y la creación es muy bonita.